Buenos días, chicos. Eh, otra vez vamos a transmitir una clase en forma virtual. El día de hoy vamos a tratar el tema de glúcidos. Y bueno, este tema ya corresponde a la segunda sesión o al segundo tema que seguramente los administrativos del colegio les van a estar proporcionando. Recordemos que cuando nosotros hablamos de los glúcidos, para esto nosotros tenemos varias nominaciones. Por ejemplo, nosotros podemos denominarle sacáridos, le podemos denominar carbohidratos e incluso le podemos denominar azúcares. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta a aquellas nominaciones para una misma molécula: glúcido, carbohidrato, sacárido y azúcares. ¿Ok? Bien, entonces vamos a iniciar ya con la clase. Recuerda, por favor, que es una clase dirigida para los alumnos de quinto año, es su tema número 2 y quien les habla es el profesor Loloy. Bien, chicos, empecemos por las características de los glúcidos o azúcares o también llamados sacáridos. La primera característica menciona que los glúcidos son moléculas ternarias. ¿Qué cosa es una molécula ternaria, profe? Una molécula ternaria es aquella que está constituida por tres bioelementos. Los bioelementos que lo constituyen son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Aunque eso no significa de que solamente esos tres bioelementos se van a encontrar en todos los glúcidos, puesto que hay algunos glúcidos que presentan algunos otros bioelementos, como por ejemplo el glúcido llamado quitina presenta a un bioelemento denominado el nitrógeno. Es decir, la quitina es un bioelemento o un glúcido nitrogenado. Como segunda característica de los glúcidos mencionamos que estos son hidrosolubles. ¿Qué significa ello? Significa que puede disolverse en agua. El agua es capaz de disolver a los glúcidos. Ahora, ¿por qué razón es que son hidrosolubles? ¿Cuándo una molécula es hidrosoluble? Una molécula es hidrosoluble cuando presenta dentro de su estructura química una gran cantidad de átomos de oxígeno. Es decir, la atomicidad del oxígeno se encuentra en elevadas cantidades a nivel de los glúcidos. Por otro lado, menciona que presenta dos grupos funcionales. Uno de ellos es el grupo aldehídico y el otro es el grupo cetónico. Ahí está el aldehídico y el cetónico. Monómero. Monómero hace referencia a la unidad básica. Si nos preguntan cuál es la unidad básica de los glúcidos, mencionaremos que se le conoce con el nombre de osa o también llamado monosacárido. Luego, nosotros mencionamos la fórmula general de los glúcidos, que está formado por un carbono, por dos hidrógenos, por un oxígeno y todo ello multiplicado por una N. Luego nosotros debemos de recordar que los monosacáridos, que son los monómeros de los glúcidos, se pueden unir entre ellos usando un enlace que se le conoce con el nombre de enlace glucosídico. Sin embargo, hay dos formas de enlace glucosídico: el enlace glucosídico monocarbonilo y el enlace glucosídico dicarbonilo. El enlace glucosídico monocarbonilo está presente en los glúcidos denominados reductores, mientras que el dicarbonilo está presente en los glúcidos denominados no reductores.
Recordemos que los glúcidos se forman a nivel de las plantas mediante el proceso fotosintético. Son moléculas reductoras, así es, ya hemos dicho que cuando hay un enlace glucosídico monocarbonílico o carbonilo, la molécula es reductora. Sin embargo, hay dos moléculas que no son reductoras, la sacarosa y la trealosa. Recordemos que los glúcidos son de sabor dulce. Son oxidados, ¿sí? ¿Se pueden oxidar para qué? Para liberar energía. Muy bien, ahora vamos a pasar a las funciones de los glúcidos. Cuando nosotros hablamos de las funciones de los glúcidos, tenemos como primera la función energética. Función energética debido a que los glúcidos cuando ingresan a nuestro cuerpo inmediatamente realizan un proceso que se le conoce con el nombre de la glucólisis a nivel del citoplasma celular. Mediante el proceso de la glucólisis se generan como ganancia energética unas moléculas denominadas ATPs. Luego debemos de recordar que a partir del proceso oxidativo de la glucosa, nosotros vamos a tener la formación de moléculas denominadas piruvatos. Ese piruvato va a ingresar a un organelo que se llama mitocondria para que siga oxidándose. Y cuando se oxida, vuelve a generar moléculas de ATP. Es decir, como pregunta de examen de admisión o pregunta de examen de colegio, ¿por qué decimos que los glúcidos son energéticos? Porque cuando ingresan a nuestras células, se oxidan y generan energía en forma de ATP. Almacenamiento. ¿Los glúcidos se pueden almacenar? Claro que sí, pero recuerda, cuando nosotros nos administramos mediante los alimentos una porción de glúcidos, en primer lugar utilizamos los glúcidos para formar energía y poder realizar nuestras actividades. Pero si nosotros consumimos más glúcidos de lo que necesitamos, entonces estos glúcidos en exceso empiezan a almacenarse. Recordemos que se almacena tanto en el hígado como en los músculos. Profe, ¿qué pasaría si nosotros consumimos mucho más glúcidos de lo que inclusive se puede almacenar? Entonces los glúcidos empiezan a transformarse en moléculas grasas y las moléculas grasas se suman a las células adiposas y el paciente empieza a ganar peso. Función estructural. Los glúcidos también tienen función estructural. Recordemos otra vez a la molécula denominada quitina. Forma una estructura importante que se le conoce con el nombre del exoesqueleto de los artrópodos. Recordemos que los seres humanos tenemos endoesqueleto, porque la parte sólida, nuestro armazón, que son los huesos, se encuentran en la parte interna. Sin embargo, esa estructura calcificada en los crustáceos viene a denominarse exoesqueleto debido a que se encuentra por fuera, pero también constituye la quitina la pared celular de los hongos. Es un secretagogo, eso es correcto, porque cuando nosotros nos administramos glúcidos a nuestra sangre, inmediatamente empieza a secretarse una hormona que se llama insulina, la cual es elaborada y liberada desde las células beta del páncreas. Función farmacológica. Debemos de recordar que los glúcidos se utilizan para fabricar o para la fabricación de un fármaco que evita las arritmias cardíacas. Ese fármaco se le conoce con el nombre de los digitálicos. Energética. Ahí está la imagen. Una niña antes de que empiece a comer está triste, decaída porque no tiene energía. Sin embargo, ahora mismo va a empezar a comer y cuando empieza a comer empieza a recobrar su sonrisa debido a que se está cargando energéticamente. Los crustáceos. Ahí nosotros tenemos a un escorpión. Evidentemente la parte sólida del escorpión está por fuera. A eso se le llama exoesqueleto. Y acá nosotros tenemos una imagen
imagen en donde se encuentra el hígado y los músculos y el músculo. Bueno, ambos son, recordemos, estructuras orgánicas que se encargan de almacenar al glucógeno, que es una forma. Bien, chicos, entonces ahora vamos a hablar de la clasificación. Lo primero es que acá vamos a ver cómo está clasificado los sacáridos, o también llamados glúcidos o carbohidratos. En primer lugar, nosotros debemos de recordar que se va a clasificar en dos grupos. En el grupo de los óxidos y en el grupo de las osas. Así que ahí nosotros tenemos óxidos y osas. ¿Qué cosa es una osa? ¿Qué cosa es un óxido? Una osa hace referencia a una molécula que está formada por un solo sacárido. En cambio, los óxidos están formados por más de un sacárido. Empecemos por las osas. Las osas se van a dividir en dos grupos. Para que se puedan dividir en estos dos grupos, se van a tener que tomar en cuenta el grupo funcional. Si nosotros recordamos las características, habían dos grupos funcionales. El grupo funcional aldehídico, que forma las aldosas, y el grupo funcional cetónico, que forma las cetosas. Ahora, ¿y las aldosas de qué están formados o cómo se clasifican? Se clasifican según la cantidad de carbonos. Algunas van a tener 3 carbonos, otras 4, 5, 6, hasta 7 carbonos. Ninguno puede tener menos de 3 carbonos, ninguno puede tener más de 7 carbonos. Por ende, nosotros debemos de recordar que se clasifican según la cantidad de carbono. Las que tienen 3 carbonos se llamarán las aldotriosas. Las que tienen 4 carbonos se llamarán las aldotetrosas. Las que tienen 5 carbonos se llamarán las aldopentosas. Las que tienen 6 carbonos se llamarán las aldohexosas. Y las que tienen 7 carbonos se llamarán aldoheptosas. Recuerda, no pueden tener menos de 3, no pueden tener más de 7. Pasemos a las cetosas. De la misma manera, las cetosas no pueden tener menos de 3 carbonos y no pueden tener más de 7 carbonos. ¿Quiénes están acá? 1. La cetotriosa. ¿Quién más? La que tiene 4 carbonos, la cetotetrosa. La que tiene 5 carbonos, la cetopentosa. La que tiene 6 carbonos, la cetohexosa. Y la que tiene 7 carbonos, la cetoheptosa. Hasta 7 carbonos se aceptan, no puede haber más. Muy bien, ahora pasamos nosotros a los óxidos. Los óxidos se dividen en dos grupos, en el grupo de los holóxidos y en el grupo de los heteróxidos. Recordemos, los heteróxidos son aquellos que están formados de un glúcido y de una molécula orgánica extra, como por ejemplo las glucoproteínas, que además de tener glúcidos tienen proteínas. Los holóxidos a su vez se dividen en dos grupos, en el grupo de los oligosacáridos y en el grupo de los polisacáridos. Si nos preguntan por los oligosacáridos, los más importantes son los disacáridos y los trisacáridos. Y también por ahí los hexasacáridos. Si a nosotros nos preguntan por un ejemplo de disacárido, mencionaremos lactosa, mencionaremos sacarosa y maltosa. Si nos piden un ejemplo de trisacárido, mencionaremos rafinosa y melicitosa. Profe, ¿y un hexasacárido? Ahí estará la dextrina. Profe, ¿y los polisacáridos cómo se dividen? En los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Quiénes son, profesor, homopolisacáridos? Los homopolisacáridos son celulosa, almidón y glucógeno. Y los heteropolisacáridos son la heparina, la hemicelulosa y el queratán sulfato.
Ahí, por favor, crúcenlo, ahí me he equivocado en el orden. Los homopoli debe ser con celulosa, almidón y glucógeno, y los heteropoli con heparina, hemicelulosa y queratansulfato. Bien, pasamos a los monosacáridos. Recordemos que los monosacáridos son los glúcidos más simples de todos, por eso se les llama monómeros. Debemos de recordar que los monosacáridos, no te olvides, que se van a formar a nivel intestinal, inmediatamente se van a absorber a nivel de esa misma estructura intestinal. Los monosacáridos presentan de 3 a 7 carbonos. No existe, pues, una aldoctosa, que es la que tendría 8 carbonos, y se clasifican según su grupo funcional en aldosas y cetosas. Vamos a ver. Mírame. En la imagen nosotros nos damos cuenta donde dice estructura abierta. Bueno, esa es una forma de presentar a un glúcido como una cadena lineal. Se le conoce con el nombre de la proyección de Fischer. Y al costado tenemos ahí la estructura cíclica que se le conoce con el nombre de la proyección de Haworth. Recuerda datos importantes. La glucosa en la sangre tiene una concentración que va de 70 a 110 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Recuerda que cuando la glucosa se oxida genera ATP. El ATP recuerda que es la energía molecular. Recuerda que la glucosa se forma mediante el proceso de fotosíntesis. Y ya te he dicho que hay dos formas de disponerse a estas moléculas de glucosa. Las vamos a disponer mediante Fischer y Haworth. Fischer es la cadena abierta, la cadena lineal, donde menciona en la figura estructura abierta. Y Haworth, la disposición de Haworth, viene a ser la estructura cíclica. Recuerda que la glucosa se puede obtener mediante un proceso catalítico o degradativo del glucógeno. Para poder degradar glucógeno necesitamos de la adrenalina o necesitamos del glucagón. Bien, ahora continuemos conversando sobre la fructosa. Bueno, en primer lugar nosotros debemos de recordar dónde se forma la fructosa. Es así que se nos viene a la cabeza el proceso fotosintético. O sea que, profe, nosotros vamos a decir que la fructosa se obtiene mediante la fotosíntesis. Así es. Profesor, o sea que las plantas son las elaboradoras de fructosa. Claro que sí. Profesor, pero yo había leído que en las plantas se elabora también glucosa. Bueno, en realidad se elabora ambas. Y para poder mediar esa transformación de fructosa a glucosa o de manera inversa, necesitan las plantas una enzima que se le conoce con el nombre de la isomerasa. Por otro lado, chicos, nosotros debemos de recordar que para que se dé una buena capacidad de fecundación, los espermatozoides deben de producir bastante energía, pero para producir bastante energía, pues estos espermatozoides deben de tener algún alimento indispensable. Bueno, como estamos en la parte de la fructosa, yo creo que es fácil de adivinar que la fructosa es el principal alimento para los espermatozoides. Luego nosotros debemos de tener en cuenta que si bien es cierto, los glúcidos son dulces, pero el que tiene mayor capacidad para poder endulzar, es decir, el que tiene mayor poder edulcorante, es esta molécula denominada fructosa. Así que decimos que es el que tiene mayor poder edulcorante. Pero también debemos de recordar que la fructosa es el azúcar de las frutas, por eso decimos que está presente en todas las frutas, más aún cuando las frutas
se vuelven añejas. En esta imagen tenemos nosotros pues a la molécula de fructosa, pero ¿cómo es que se interpreta esa imagen? A ver, observemos o encontremos todos la parte en donde menciona forma lineal. Yo creo que ya lo encontraste. Encima de forma lineal dice grupo carbonilo-cetona. Bueno, te explico. Esa molécula que está a la izquierda de la palabra compuesta forma lineal es una molécula de fructosa que está enumerado ahí de arriba a abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Qué significa? Que la fructosa tiene 6 carbonos. ¿Ok? Bien. Ahora, pero observemos a nivel del carbono número 2. Ese número 2, si te das cuenta, a su derecha menciona grupo carbonilo. Eso quiere decir que la fructosa tiene un grupo carbonilo, ¿sí? Y el grupo carbonilo está en el carbono número 2. Correcto. Profe, ¿y cómo se llama el grupo carbonilo? El grupo carbonilo se le conoce con el nombre de cetona. O sea, profe, perdón, la fructosa tiene 6 carbonos, además de tener como grupo carbonilo a la cetona, ¿sí? Entonces, profe, significa que la fructosa es una cetohexosa. Bien. Entonces, lo que le hemos presentado acá es la forma lineal. Pero ahora observemos abajo. Abajo menciona forma cíclica, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado allí? Bueno, si tú te fijas, regresando a la forma lineal a nivel del grupo carbonilo, te vas a dar cuenta que esa cetona que tiene al oxígeno se ha dividido en dos patitas para formar la forma cíclica. Bien chicos, ahora vamos a continuar con la molécula denominada galactosa. A ver, datos importantes sobre la galactosa que debe conocer todo alumno que está cursando el quinto año y que es el alumno más próximo a postular. En primer lugar, debemos de recordar la naturaleza química de la galactosa. Recuerda que la galactosa está formado por 6 carbonos y además tiene como constituyente molecular importante a un radical denominado el grupo aldehídico. Es así que la galactosa califica para ser denominada aldohexosa. ¿Ok? Es una aldohexosa. ¿Por qué hemos dicho? Porque tiene el grupo aldehídico, que viene a ser la parte aldo, y la parte exo, que hace referencia a 6 carbonos. Grupo aldehídico y 6 carbonos. Ahí está. Continuamos con la galactosa. La galactosa es epímero de la glucosa a nivel del carbono 4. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Ya la vamos a mencionar. Mientras tanto, te voy dando el dato. Ese primero de la glucosa a nivel del carbono número 4. ¿Ok? Ahí está. Epímero de la glucosa a nivel del carbono número 4. A ver, vamos a la imagen. Bueno, aquí nosotros tenemos a una comparación molecular de la galactosa y la glucosa. La galactosa a la derecha, la glucosa a la izquierda. Si nos damos cuenta, son moléculas muy parecidas, por eso se llaman isómeros. Ahora, estos isómeros moleculares tienen solamente una variación. La variación es geométrica. ¿Dónde está esa variación? Entonces empecemos a contar los carbonos de arriba a abajo. El primer carbono, que se une al oxígeno por un lado y al hidrógeno por otro lado. Segundo carbono, que se une a la derecha con el hidroxilo y a la izquierda con el hidrogenión. Tercer carbono,
se une a la derecha con el hidrogenión y a la izquierda con el hidroxilo. Ahora, nos enfrentamos al cuarto carbono, ¿ok? En ese cuarto carbono, si observamos bien, hay un cambio de posición entre el oxidrilo de la glucosa y el oxidrilo de la galactosa. Y también un cambio de posición entre el hidrógeno de la glucosa y el hidrógeno de la galactosa. Vemos que en la glucosa el hidroxilo está a la derecha, mientras que el hidrogenión a la izquierda. Y en la galactosa el hidróxido se encuentra a la izquierda y el hidrogenión a la derecha. O sea que hay un cambio de posición. Solamente ese cambio se ve en el carbono 4. Por eso decimos que la galactosa es el primero de la glucosa a nivel del carbono 4, como está acá descrita en la información que hemos estado colocando. Luego, debemos de recordar que la galactosa se puede transformar en glucosa. La pregunta es, ¿y dónde se transforma? Se transforma a nivel del hígado. Siguiente, nosotros también debemos de recordar que para que sea metabolizada correctamente la galactosa, pues tiene que existir una enzima que se llama la galactosa 1-uridiltransferasa. Sin embargo, a veces vamos a tener deficiencias de la galactosa 1-uridiltransferasa, pues imposibilitando la transformación de la galactosa a glucosa. Es decir, vamos a acumular galactosa, generándose de vez en cuando cataratas. Y bueno, después nosotros mencionamos que la galactosa se sintetiza en la mujer que está en el tercer trimestre de gestación. Ahora vamos a pasar a los disacáridos. Trimestre de embarazo. Dentro de los disacáridos más Muy bien. importantes, tenemos nosotros, por ejemplo, a la lactosa, tenemos a la sacarosa y tenemos a la maltosa y a su isomaltosa. Debemos de recordar que estos disacáridos están formados por dos sacáridos, por eso se llama disacárido, porque está formado por dos sacáridos. Ahí hemos puesto discáridos, por favor corrígele, ponle una A para que se denomine disacáridos. Bueno, primero, debemos de recordar que los disacáridos pueden, como están formados por dos sacáridos, ellos pueden separarse. Al proceso de separación se llama hidrólisis. Para poder hidrolizarlo necesitamos de enzimas. Ahora, esas enzimas hidrolasas lo que hacen es romper a los disacáridos y los va a dividir en dos componentes que se llaman monosacáridos. Acá nosotros vamos a tener una lista de disacáridos, de sus hidrolasas y de los monosacáridos que se van a obtener como resultantes. La maltosa, por ejemplo. La maltosa es un disacárido, su hidrolasa es la maltasa. ¿Qué lo hace? Lo degrada y cuando lo degrada obtenemos como resultantes dos monosacáridos llamados glucosas. La lactosa también tiene una hidrolasa que se llama lactasa. Esa lactasa actúa sobre la lactosa y lo degrada en dos sacáridos. Uno de los sacáridos se llama glucosa y el otro se llama galactosa. Pasamos a la sacarosa. La sacarosa también tiene una hidrolasa que se llama sacarasa. La sacarasa degrada a la sacarosa y se obtienen dos moléculas monosacarídicas. Esas moléculas monosacarídicas son la glucosa y la fructosa. Y la trealosa, que también tiene una hidrolasa, que se llama la trealasa, que divide a la trealosa en dos moléculas que se le conoce con el nombre de glucosa. Bien chicos, vamos a mencionar acá los tres principales disacáridos y sus constituyentes. A ver, ¿qué habíamos comentado? Habíamos comentado sobre la maltosa, que era un disacárido porque estaba formado por dos monosacáridos o por dos osas. ¿Cuáles son esas dos osas? La glucosa y la glucosa. O sea que dos glucosas se unen para formar
a la maltosa. Para que se unan, deben de formar un enlace que se llama el enlace glucosídico. El enlace glucosídico en la maltosa se forma entre los carbonos número 1 y número 4. Ahora vamos a pasar al otro disacárido que es la sacarosa. La sacarosa también está formado por dos monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. Para que se pueda formar la sacarosa se necesita un enlace que también se denomina enlace glucosídico. La diferencia con el enlace glucosídico de la maltosa es que este se forma entre el carbono número 1 y el carbono número 2. El otro disacárido se le conoce con el nombre de lactosa. La lactosa viene a ser un disacárido constituido por glucosa y por galactosa. Y el enlace glucosídico que permite la unión de estos dos constituyentes vienen a ser el carbono número 1 y el carbono número 4. Muy bien, ahora, en el primer caso, que es la maltosa, recordemos que entonces su enlace glucosídico se forma entre el carbono 1 y carbono 4. La pregunta es, ¿no? ¿Será un enlace tipo alfa o tipo beta? Recordemos que en la maltosa encontramos un glucosídico tipo alfa. En la sacarosa, de igual manera, vamos a encontrar un enlace glucosídico de tipo alfa. En cambio, en la lactosa vamos a encontrar un enlace glucosídico de tipo beta. Bien. Bien, chicos, entonces que nos quede claro que un disacárido se da por la unión de dos monosacáridos, ¿ok? Eso tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá. En esta imagen nos muestran, por un lado la lactosa y por el otro lado nos muestran a la maltosa. En el cuadro de la lactosa yo observo dos hexágonos. Chicos, cada hexágono me representa a un monosacárido. Eso quiere decir que tengo dos monosacáridos ahí. Pero bien, para que los monosacáridos se unan, necesitamos de un enlace. Y el enlace se le conoce con el nombre del enlace glucosídico. Profe, o sea, la lactosa es un disacárido. Correcto. O sea, profe, la lactosa, para que se forme, necesita de dos monosacáridos. Correcto. Y para que esos monosacáridos se mantengan juntos, necesitan de un enlace que se llama enlace glucosídico. Estamos en lo correcto. Profesor, una pregunta. ¿Y cómo se llama cada uno de los monosacáridos que forma la lactosa? Pues bien, veamos la imagen. Recuerda que la lactosa se forma por un lado con la galactosa y con la glucosa. La unión de galactosa y la unión de glucosa, la unión de galactosa con glucosa, forman a la lactosa. No te olvides, ¿ok? Ahora, vamos a la maltosa. La maltosa de igual forma está formado por dos hexágonos. Cada hexágono es un monosacárido. Esos monosacáridos, observen el centro cómo se están uniendo. Bueno, esa unión que está en el centro de los dos se llama enlace glucosídico. Si te das cuenta, el enlace glucosídico de la maltosa es diferente al de la lactosa, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque en el de la maltosa, los hidrógenos, ambos están hacia arriba, mientras que en el de la lactosa, un hidrógeno está arriba y el otro está abajo.
Cuando un hidrógeno está arriba y el otro abajo, se llama la molécula beta. Pero si es que los dos hidrógenos están a un solo lado, la molécula que se formó se llama alfa. Por eso es que ya fuera de ese cuadro, si te das cuenta, abajo dice enlace beta para la lactosa y para el otro dice enlace alfa. ¿Cuándo es alfa? Cuando los hidrógenos están a un mismo lado. ¿Cuándo es beta? Cuando un hidrógeno está hacia un lado y el otro está hacia el lado contrario. Enlace beta. Ambos enlaces son enlaces glucosídicos, alfa glucosídico y beta glucosídico. Bien, si nosotros hablamos de la lactosa, recordemos que es el constituyente principal de la leche. Recuerda que se sintetiza en la mujer a partir del tercer trimestre de embarazo. Cuando nosotros hablamos de la sacarosa, hablamos de un glúcido no reductor que está presente en la caña de azúcar, por ejemplo. Por eso se denomina azúcar de caña. La maltosa. Recordemos que la maltosa está presente en las semillas que están germinando, pero también nosotros podemos formar maltosa a partir del rompimiento, catálisis, degradación o hidrólisis de el almidón. Por otro lado, nosotros tenemos a los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos, nosotros debemos de recordar que estos no son dulces, a diferencia de los monosacáridos que sí lo son. Luego, nosotros debemos de recordar qué son los polisacáridos. Los polisacáridos se forman cuando se unen muchos monosacáridos. Y para que se unan esos muchos monosacáridos, utilizan un enlace que se llama glucosídico. Y tú ya sabes que puede ser alfa y puede ser beta. Los polisacáridos se clasifican según, no se olviden, se clasifican según su función, se pueden clasificar según su función. Por ejemplo, hay algunos que son glúcidos de reserva, otros son glúcidos que forman estructuras. Así que hay glúcidos de reserva y glúcidos o polisacáridos estructurales. Ahí está. Los que son glúcidos estructurales generalmente tienen enlace beta. Profe, un ejemplo de un polisacárido estructural. Muy bien. Acá nosotros mencionamos a la quitina, acá nosotros mencionamos a la celulosa. ¿Qué cosa es la celulosa y la quitina? Son polisacáridos estructurales que tienen enlace beta. Pero los polisacáridos también tienen función de reserva, claro que sí. Recuerda que los que tienen función de reserva tienen enlace alfa. ¿Y quiénes son? El almidón, el glucógeno y la inulina. Profe, ¿dónde está la inulina? En el yacón. Profe, ¿dónde está el almidón? El almidón se encuentra, por ejemplo, en la papa y en la yuca. Profe, ¿y dónde se encuentra el glucógeno? Recuerda que el glucógeno es de reserva animal, por lo tanto se encuentra en el hígado y también en los músculos. Pero los polisacáridos también se clasifican por su composición de monosacáridos, ¿sí? ¿Cómo así? Es que hay algunos polisacáridos que están formados por puras glucosas, otros por puras fructosas. Cuando están formadas por puras glucosas, se llaman glucosanas. Cuando están formadas por puras fructosas, se llaman fructosanas. Entonces, no te olvides, cuando están formadas por puras glucosas, se llaman glucosanas. Cuando están formadas por puras fructosas, se llaman fructosanas. Ahora, no te olvides que a esa glucosana y a esa fructosana le vamos a colocar dentro del grupo de los homopolisacáridos.
como por ejemplo el almidón, el glucógeno, sí, y la celulosa. Mientras que los heteropolisacáridos, recuerda que están formados por monosacáridos distintos. Por ejemplo, pueden estar formados por glucosas y se les puede agregar fructosas. Pueden agregársele también galactosas, por así mencionar como ejemplo. Puede agregársele celulosa, etcétera, etcétera. O sea que hay glúcidos, pero los glúcidos son diferentes. A eso se le llama heteropolisacárido. Muy bien, chicos. Por ejemplo, acá tenemos una imagen. Si te das cuenta, en la primera parte de la imagen, todos los hexágonos son de color azul, azul, azul y azul. Como todos son azules, eso significa que todos son iguales. Cuando todos son iguales se les llama homopolisacárido. En el otro lado vemos que hay diferentes colores de hexágonos. Como son de diferentes colores significa que todos son glúcidos distintos. Entonces a eso se llama heteropolisacárido. Ahora, el homopolisacárido que tú estás observando en la imagen, el que están puros de color azul, hay uno que es como una línea, pero hay el otro que es una línea, pero por ahí le sale como un brazo, como si fuera un hijito. Bueno, significa que uno de ellos es lineal y el otro es ramificado. Si te preguntan alguna vez cómo se llama el polisacárido ramificado, tú vas a decir que se llama glucógeno. El glucógeno es un polisacárido ramificado. Muy bien. Ahí, por ejemplo, en esta imagen nueva vemos las ramificaciones, que es un glúcido bastante ramificado, por lo tanto debe de ser un glucógeno. Y si no es un glucógeno, pues ha sido una amilopectina. Siguiente. Pasamos ahora al estudio del almidón. Recuerda que el almidón está formado por dos constituyentes, la amilosa y la amilopectina. Ambos se forman, perdón, el almidón se forma en la planta. El glucógeno, en cambio, es el glúcido de los animales. Recordemos que la quitina está presente en los hongos. La inulina, recordemos que está presente en... Bien, chicos, vamos ahora a desarrollar algunas preguntas respecto a este tema. A ver, nos mencionan acá con respecto a los monosacáridos, es incorrecto afirmar. A ver, recordemos, los monosacáridos vendrían a ser los monómeros o la parte más básica de los glúcidos. Y debemos de recordar que como es la parte más básica, entonces se relaciona con la clave A. Son los azúcares más simples. Los carbohidratos o monosacáridos se pueden disolver en agua. Como se pueden disolver en agua, entonces son considerados hidrosolubles. Y en la C te lo reafirman, son solubles en agua. Entonces hasta ahí vamos teniendo tres claves correctas, A, B y C. La D menciona, incluye desde triosas hasta hexosas. Eso es incorrecto porque recuerda que los monosacáridos pueden tener desde 3 hasta 7 carbonos, o sea, desde triosas hasta heptosas. Así que la clave sería en este caso la D de dado. La E menciona, no poseen enlaces glucosídicos. Es correcto. Los monosacáridos no poseen enlaces glucosídicos. Para que exista un enlace glucosídico tenemos que unir a dos monosacáridos. La clave entonces, repito, la D de dado. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué carbohidratos cumplen función estructural? Acá nos mencionan queratina, celulosa, miosina, almidón y glucógeno. Lo primerito que tenemos que hacer es ver cuáles son carbohidratos y cuáles no son. La queratina, por ejemplo, no es un carbohidrato, es una proteína. Podrá tener función estructural, pero no es una proteína y por lo tanto no debe de estar dentro de nuestras claves. La 2, celulosa. La celulosa sí es un carbohidrato,
y también cumple una función estructural debido a que constituye la pared celular de los vegetales. Y luego viene la miosina. La miosina no es un carbohidrato, es una proteína. ¿Es una proteína estructural? Lo es, pero no es un carbohidrato. ¿Dónde lo encontramos a la miosina? En los músculos. Es responsable de la contracción muscular. El almidón es un carbohidrato, pero es un carbohidrato no estructural, sino un carbohidrato de reserva o de almacenamiento. Al igual que el glucógeno también es un carbohidrato de almacenamiento. Y si es que me mencionan ahí almacenamiento, tendríamos que preguntarnos en dónde se almacena tanto el almidón como el glucógeno. Habíamos mencionado que el almidón se almacenaba en los vegetales a nivel del parénquima amilífero, mientras el glucógeno se almacena a nivel de las fibras musculares. Conclusión, el único carbohidrato estructural en esta vendría a ser la celulosa. Clave E, solo 2. La 3, la fructosa y la trealosa son biomoléculas. Bueno, la fructosa y la trealosa son carbohidratos ambos. Si son carbohidratos, entonces son terciarios o ternarios. La clave sería la C. Ahí está, la primera era la D, la segunda era la E y la tercera era la C. Muy bien. Ahora vamos a ir a otras. Acá tenemos otras preguntas. ¿Sí? Acá hay otras preguntas para resolver. Menciona, es el carbohidrato que se puede encontrar en las mujeres que dan de lactar. Bueno, recuerda que las mujeres a partir del tercer trimestre del embarazo hacia adelante, incluido el momento del nacimiento, y después del nacimiento, cuando está dando el lactar, la mujer produce un carbohidrato que se llama galactosa. La clave sería la C. 5. Carbohidrato que es epímero de la glucosa a nivel del carbono 2. Habíamos mencionado en la diapositiva, en una diapositiva, de que la glucosa tenía epímeros. ¿Y qué cosa era un epímero? Era cuando los radicales hidroxilos e hidronio o hidrogenión se invertían y cambiaban de posición. Uno se iba de derecha a izquierda y el otro de izquierda a derecha. Pero recuerda que la glucosa era epímero de la galactosa a nivel del carbono 4. Acá nos están preguntando por el carbono 2. ¿La glucosa es epímero de alguna molécula a nivel del carbono 2? Sí lo es. ¿De quién? De la manosa. Clave B. Pregunta número 6. La sacarosa es un carbohidrato que es considerado no reductor. ¿Debido a qué? Debido a un enlace. ¿Cómo se llama el enlace? El enlace que poseen los carbohidratos no reductores es el enlace dicarbonilo. Y los carbohidratos que sí son reductores, profe, allá. Los carbohidratos que son reductores, que sí son reductores, poseen enlace monocarbonilo. En este caso, me hablan de los no reductores. La clave sería la B de bueno. Muy bien, entonces repasemos. La 4, la alternativa era la C. La número 5, la alternativa era la B de bueno. La 6, la alternativa era también la B. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con la pregunta número 7. A ver, ¿qué nos mencionan acá? Es la principal molécula de almacenamiento de energía en los animales superiores acumulándose en el hígado y en los músculos. ¿Cuál es el carbohidrato que se almacena en hígado y músculo? Importante. Se acumula a nivel de los hepatocitos. Estamos hablando del glucógeno, sin lugar a duda. La glucosa que está en la clave A es el azúcar de sangre. El almidón es de reserva, sí, se almacena, pero es en los vegetales, no en los animales, como menciona la propuesta de esta pregunta. La celulosa es estructural, no es de almacenamiento.
A esa celulosa había mencionado que lo encontramos constituyendo la pared celular de los vegetales. Bien, entonces la clave acá es la D de dado. Vamos a la 8. Es el componente principal del exoesqueleto de los artrópodos y además se encuentra en la pared celular de los hongos. Muy fácil. La respuesta nos hace pensar en el único carbohidrato que presenta dentro de su estructura química al nitrógeno. Ese carbohidrato que presenta dentro de su estructura química al nitrógeno se le conoce con el nombre de la quitina. La clave sería la C. La 9. En la siguiente relación de biomoléculas orgánicas, indique a las que corresponden polisacáridos. A ver, ¿cuáles son los polisacáridos? Veamos, vamos a primero analizar a la alternativa A, me hablan de la maltosa. Eso es incorrecto porque la maltosa no es un polisacárido, es un disacárido. La rafinosa no es disacárido, es un trisacárido. La B, vamos a la B. El almidón, ¿verdad? Por cierto, es un polisacárido. En la B me mencionan ribosa, lactosa, galactosa. La ribosa, recordemos que es un monosacárido. Pertenece al grupo de las pentosas. La lactosa y la galactosa, recordemos que son monosacáridos. A mí me están pidiendo una relación de polisacáridos. Pasemos a la C. La celulosa, ¿será un polisacárido? Lo es. El glucógeno también. La fructosa no lo es. La fructosa es un monosacárido. Quitina, la clave D, quitina, celulosa, almidón. Veamos, la quitina es un poli, sí. La celulosa también, el almidón también lo es. Así que la alternativa sería la D de dado. Bien, entonces, ¿cuáles son las claves? En primer lugar teníamos a la D de dado. Luego teníamos en la pregunta número 8 a la C. Y en la pregunta número 9 tenemos a la D de dado. Muy bien, chicos. Ahora en la siguiente diapositiva van a estar sus preguntas, que va a ser la tarea para ustedes. La tienen que desarrollar en su cuaderno, lo toman foto y lo envían al grupo de WhatsApp que voy a crear. Y tienen tiempo para presentármelo hasta el fin de semana. Pienso que el domingo puede ser un buen día. Tómense su tiempo, trabájenlo con cuidado, estudien bien las diapositivas y recuerda que el video que voy a colgar en YouTube, este video, voy a tener que borrarlo el día sábado. Así que hay que estar atento. Así en la siguiente diapositiva van a estar las preguntas. Bien, chicos, acá están chicos, las preguntas. Escribe el nombre de los componentes de la lactosa. Recordemos que la lactosa tiene dos componentes. Entonces, esos componentes los tiene que escribir. Está en la diapositiva, solamente está para que escuche la clase. La pregunta 2 dice, escribe el nombre de los polisacáridos que conozcas. En la clase hemos mencionado a 3 o 4 polisacáridos. También lo puedes escribir. Luego dice, elabora un cuadro comparativo entre monosacáridos y disacáridos. Establecer diferencias entre monosacáridos y disacáridos y establecer semejanzas entre monosacáridos y disacáridos. En la 4 menciones, escribe la función de la glucosa. Muy fácil. Está dentro de la exposición, solamente hay que copiar. Y la 5 sí es una pregunta en la que ustedes tienen que averiguar enfermedades que se relacionan con el metabolismo de los glúcidos. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de las personas que son intolerantes a la lactosa es un glúcido carbohidrato. La intolerancia a la lactosa es la incapacidad para poder metabolizar o digerir la lactosa a nivel del intestino. Así que ese es un ejemplo. Ustedes averigüen 3, que por cierto hay muchas, ¿eh? Bien, chicos, cuídense mucho. Esto ha sido todo.